Antes que nada, me presento. Mi nombre es Itzel González Pérez. Trabajo en la Subdirección de Documentación como responsable del Departamento de Desarrollo de Colecciones. Algunos de ustedes me conocen, algunos otros no. Y bueno, en esta ocasión me tocó ser la encargada de presentar esta tercera conferencia dentro de nuestro segundo ciclo de conservación que está organizando la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, a nombre del doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la biblioteca, y del licenciado Miguel Nájera Pérez, subdirector de documentación, pues les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión le toca presentar a la maestra Daniela Santi Carreón Cano. Ella es licenciada en restauración de bienes muebles con especialidad en conservación de colecciones fotográficas y está cursando o ya terminó la maestría en conservación de acervos documentales y actualmente ella está terminando su tesis sobre este tema. Estas ambas experiencias las ha cursado en la ENCRIM, escuela conocida por todos ustedes. También ha cursado diversos diplomados y cursos en torno a la disciplina de la conservación y restauración, en particular sobre la preservación de archivos audiovisuales. De igual manera, desde el 2003 ha trabajado tanto en el sector público como en el privado en la conservación de diversos tipos de bienes culturales, entre los que se destacan, por supuesto, los acervos documentales. También ha sido docente de la licenciatura de restauración, pero en la Escuela Nacional en la Escuela de Restauración que se encuentra en el Occidente, y ha publicado diversos textos en torno a la fotografía y su reconocimiento, caracterización y conservación. Desde el 2012 tiene el nombramiento de perito restaurador en el Sistema Nacional de Fototecas, que es particularmente el tema del que nos hablará hoy, la conservación de fotografías. Y pues a partir de este momento le cedo la palabra a la maestra Daniela para que podamos empezar y no perder más tiempo. Bueno, antes de iniciar les recuerdo apagar sus equipos, pueden ir anotando sus preguntas en el chat o en sus casas para al final de la sesión poderlas responder oportunamente. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en este momento, en esta presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Bueno, antes que nada quiero reiterar mi agradecimiento al equipo de la Biblioteca Nacional de Antropología por hacer posible tanto que yo esté aquí compartiendo con ustedes esta información en particular, como por generar este tipo de iniciativas que sin duda pues son de un beneficio tanto para los que exponemos como para los que nos escuchan. La presentación la estructuré de una forma en que tiene el objetivo de darles un panorama general sobre la conservación de la fotografía. Es una introducción general al modo de establecer cómo conservar fotografías, por lo que estoy segura que van a existir dudas o iniciativas de profundizar más algunos de los temas, pero teniendo esta necesidad, preparé un listado de recursos que les haré llegar al finalizar la presentación. La planteé para abarcar niveles de aproximación al objeto. En imagen podemos ver que tenemos una fotografía dentro de un frasco. Es una imagen que viene de las jornadas de conservación de Logroño y que justo captura muy bien como esta esencia. Vamos a tener un objeto que vamos a estar preservando primero en un primer nivel como de todo contacto con el exterior, en un segundo nivel pues a través del resguardo de este objeto en pues mobiliario o estantería especializada, y después toda una serie de un contexto ambiental en el que va a estar conformado por el cuarto, la estructura, la forma en que nosotros nos relacionamos con este espacio arquitectónico, cómo transitamos hacia esto. Y esto es porque quiero hacer hincapié en que toda estrategia de conservación que se plantea para la fotografía requiere una aproximación holística que parta de un conocimiento profundo del acervo que trabajamos, también de la misión que este acervo cumple en la sociedad, y también algo que es muy importante y que a veces nos limita en ciertos sentidos, de los recursos con los que cuenta. Y por recursos quiero decir personal, económicos, materiales, de espacio, que siempre van a ser como características propias del acervo documental en el que se van a resguardar, y justo eso tenemos que estar muy conscientes para proponer estrategias que sean incluyentes a todos.
El primer punto que voy a abarcar es por qué las fotografías requieren cuidados especiales. Busca explicar cuáles son los valores y las características materiales de la fotografía que van a determinar ciertas especificaciones de su custodia que solamente se van a aplicar para el material fotográfico. La segunda parte se va a abocar a la manipulación de las fotografías dentro del acervo. Es una parte muy práctica que me gustaría compartir con ustedes. Y está pues relacionado con este segundo nivel en donde pues tenemos como este contacto directo con el objeto y donde nosotros empezamos a entender, a interpretar algunas de sus propiedades y manifestaciones. La tercera parte se aboca a todas estas estrategias de conservación preventiva para material fotográfico dentro de un acervo documental. Esto es importante como acotarlo por motivos también como de este abordaje general. Me prefería aborcarme a la conservación preventiva porque es justo el primer nivel de actuación que como conservadores nos gustaría implementar de una forma sólida y debido a porque esto genera que abarquemos un mayor número de especímenes, es mucho más alcanzable a un nivel económico y también de ejecución. Y también genera que a largo plazo nosotros tengamos la seguridad de tener un objeto mejor conservado. La última parte, pues son las preguntas, que yo sé que habrá muchísimas, porque pues no voy a abarcar algunos de los temas que son, pues, por ejemplo, referentes a intervención, digitalización y ciertas cosas, pero preferí hacer esto porque justo es como el campo donde es muy rico para trabajarlo y lo podemos hacer desde cualquier formación disciplinar. Vamos a empezar por definir qué es una fotografía. Pues el término literalmente se puede traducir como dibujar con luz de acuerdo a su composición semántica. Pero pues tenemos como definición que es un registro permanente y visible de la acción de la energía lumínica en una superficie fotosensible. Aquí en la imagen lo que estamos viendo es que justo el lente nos va a ayudar a capturar toda esa energía lumínica que proviene del exterior hasta decodificarla aquí, como es una cámara digital en un CCD, que va a generar como esta interpretación de los valores del exterior al interior. Entonces, justamente eso va a ser una fotografía. Vamos a ver a lo largo de la presentación que esto se complica un poco más porque va a haber muchos tipos de fotografía. Básicamente la fotografía pues está como creada con esta intención de reproducir imágenes. Es una tecnología que desde que empezó su desarrollo en el siglo XIX o incluso desde antes con procesos como la cámara oscura, se basaba en distintos principios científicos. Por lo tanto, todos los objetos fotográficos que nosotros trabajemos van a tener un vínculo a distintos momentos históricos y, por supuesto, a distintos usos. Vamos a encontrar fotografías que van a ser reproducción de especímenes botánicos, por ejemplo, porque se utilizan para científicos. Vamos a tener fotografías que van a ser artísticas, vamos a tener fotografías familiares, vamos a tener fotografías que se usaban con un fin comercial. En fin, los usos son diversos, es un objeto polisémico que incluso a través de la dinámica de conservación y el paso del tiempo y todo el uso cotidiano, común que nosotros tenemos, pues esto va a seguir cambiando. La fotografía emplea una variedad de materiales y técnicas que son diversas y esto va a hacer que tenga características particulares en la conformación de la imagen, pero también le va a dar distintos grados de estabilidad. Y algo que es muy interesante para mí es que justo esta capacidad de reproducción pues va a generar que nosotros podamos tener una genealogía fotográfica donde la interpretación de lo que es original o no va a requerir una investigación muchísimo más profunda, más completa y como una cierta profundización
de qué es justo lo que estamos viendo en un objeto. Nosotros vamos a basar todo esto en un proceso que para los conservadores de fotografía es clave, que es la identificación del proceso que genera el objeto, y que eso nos va a dar pauta a generar como una estrategia de conservación. Algo importante también que quiero comentar aquí es que justo también esta historia de la fotografía pues nos va a marcar la estabilidad, pero también la vulnerabilidad de los objetos. Pero hablando de esta vulnerabilidad, también estos deterioros nos van a hablar del uso que tuvo el objeto dentro de la sociedad como un bien cultural. Entonces, aclarando esto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros los conservadores de fotografía tenemos una metodología muy establecida para identificar los procesos fotográficos. Básicamente se basa en la observación al microscopio con lentes de aumento e incluso del objeto así tal cual es, en directo, con luces especiales o no, pero que nos permitan ver ciertas características. En la imagen que les puse es una carta de identificación de procesos de impresiones fotográficas del siglo XIX, que está disponible en línea para su descarga. Es uno de los recursos que les comparto. Es una traducción de colegas de conservadoras fotográficas. Y bueno, justo se va a basar en una metodología que va a estar a determinar la estructura de la fotografía, que es el número de capas que conforman el objeto, qué soporte tienen, si es papel, si es vidrio, si es metal, si es plástico, la textura que va a tener la imagen fotográfica, así como la tonalidad. También se usa una imagen continua o discontinua, que ya veremos un ejemplo más adelante. Y también aquí los efectos de deterioro van a ser una parte importantísima de la información que nos va a hacer determinar que cierta fotografía pertenece a un proceso o no. Para esta presentación también elegí hablarles sobre todo de fotografías que son conocidas como positivos, que son básicamente impresiones sobre papel. Y bueno, hay como tres grupos grandes. Uno es el de la fotografía, que empezó a desarrollarse las experimentaciones cerca de 1826 y pues sigue vigente hasta la actualidad, que tiene como principio científico la fotosensibilidad de las sales metálicas y pues que la vamos a obtener la imagen fotográfica ya sea por una exposición directa del negativo y del papel fotosensible a la luz o bien por el revelado de esta que incluye la introducción de químicos que van a dotar de electrones a las pequeñas partículas de plata y van a hacer que tengan densidad suficiente para que nosotros veamos una imagen. Como podemos ver en la imagen de arriba, pues a lo que se refieren con tono continuo es que justo no hay un corte entre estas partículas que forman la imagen, están digámoslo burdamente, están como juntitas, la graduación tonal es continua, a diferencia de, por ejemplo, de la imagen de al lado, donde nosotros podemos ver que pues hay un cierto patrón de disposición como de las partículas. Esa es una impresión fotomecánica que también se desarrolló a inicios del siglo XIX y sigue vigente hasta la actualidad, y que es un tipo de fotografía, digamos, se llaman impresiones muy interesante porque combina parte de fotografía con procesos de estampa y grabado. Entonces, estos van a estar formados por procesos de impresión con prensa, la imagen va a estar hecha a base de tinta, es muchísimo más estable también por lo mismo, no presenta las problemáticas que va a presentar la plata, que después les comentaré a profundidad. Pero quería que vieran como estas posibilidades de manifestación como de la materia.
Y por último, bueno, algo que últimamente ha empezado a tener como mucha presencia en muchos acervos son las impresiones digitales, que bueno, estas se han venido desarrollando desde 1950 a la actualidad. Básicamente las conocemos como, inkjet o offset lithography, o sea, varias cosas que se basan en un impulso eléctrico que va a transformar como en un chorrito de tinta, una gota o algo que lo va a dejar impreso en el papel. Básicamente aquí va a variar la forma en cómo van a estar generadas las tramas, en la deposición de tinta, y pues incluso puede haber tramas que van a ser muy continuas, a diferencia, por ejemplo, del fotograbado. Entre las impresiones fotomecánicas, pues vamos a encontrar como muchos ejemplares dentro de muchos de los libros que están en bibliotecas. Es un campo que no se ha estudiado lo suficiente y del cual nos hace mucha falta como profundizar un poco más, como justo en el modo en que se utilizaron en las ediciones bibliográficas, pero creo que es un campo como muy interesante que va a empezar como a abarcarse. En esta imagen lo que les quiero mostrar es justo el ejemplo de cómo esta calidad de la imagen en cuanto a textura y tonalidad va a cambiar. Todas estas son imágenes que fueron tomadas bajo las mismas condiciones de iluminación, con lentes muy parecidos, pero son diferentes en su materialidad. Vamos a tener impresiones cromogénicas, como la que vemos a color, que son a base de tintes. La de la parte de abajo que es un poco más cálida, es una albúmina. Y la que se ve en blanco y negro en grande es una impresión en plata gelatina de papel de fibra. Y al centro, el grupo que está conformado por 4 objetos, pues vamos a ver esa misma imagen arriba en un negativo de color, un negativo cromogénico, una diapositiva, un negativo en blanco y negro y una diapositiva de color. Entonces, parece de pronto como fácil como identificar los objetos. Lo cierto es que requiere como muchas horas de práctica, de observar como estas manifestaciones en vivo y a todo color. Yo creo que si alguno de ustedes tiene como la oportunidad o el interés, debe de buscar tomar un taller que sea presencial, porque justo la manifestación material, la forma en que como nos aproximamos al objeto, nos va a decir mucho del tipo de fotografía que es. Otra de las razones por las que la fotografía va a requerir cuidados especiales es por la existencia de las imágenes de cámara, que son fotografías únicas que se formaron justo al momento de la toma. Vamos a tener ejemplares como daguerrotipos, que son imágenes formadas sobre una placa metálica de cobre recubierta por plata, sensibilizada con gases de mercurio, que es como el que vemos al centro, que presenta pues un deterioro por rayado y demás. Esta placa pertenece al acervo de la Fototeca Nacional. Vamos a tener ferrotipos, que es como el de la mujer en la parte inferior, que tiene un vestido. Estas se caracterizan por tener como soporte una placa de metal. Vamos a tener ambrotipos y pues otra serie de elementos que son como uno de los objetos más hermosos y más especiales para conservar, que también nos dan muchísima información acerca como de la sociedad del momento. Básicamente todos son del siglo XIX, pero también son de los objetos de alta sensibilidad dentro de los acervos fotográficos. En esta ocasión no me voy a abocar a comentarles todas las características de cada uno de estos grupos, justo porque pienso que hay muchísimos más ejemplares de positivos o impresiones en papel que de estos objetos.
Como vemos, el universo de la fotografía pues va a estar pues generado por muchos tipos de objetos. En particular, de los más valiosos para un acervo son los negativos, porque son las matrices que se generaron al momento de la toma. Son objetos fotográficos que van a tener un montón de información que a veces no vamos a ver traducida en los positivos, como podemos ver en las imágenes de arriba. Vamos a tener álbumes fotográficos que la próxima sesión no se la pierdan, seguro será fantástica porque van a abordar este tema, un especialista. Vamos a tener también la fotografía empleada en diversos tipos de objetos, desde textiles, botones, jarrones, planos arquitectónicos, microfilms. Y pues también dentro del universo de la fotografía, pues nos toca trabajar y tratar de entender pues qué pasa con el equipo y con la tecnología fotográfica, desde lentes hasta guardas fotográficas. Algo que les quiero comentar también y compartir es un poco sobre cómo le llamamos a los objetos a veces. Para nosotros el soporte primario va a ser esta parte donde va a estar depositada los demás estratos, le va a dar estructura. En este caso, por ejemplo, del blueprint, pues va a ser el papel, y esa fotografía solo va a estar compuesta por un soporte primario. En la fotografía con el cartón, el soporte primario es justamente esta impresión a la gelatina que se adhirió sobre el soporte secundario que va a estar constituido por este cartón decorado. Otra de las razones por las que las fotografías van a requerir cuidados especiales, y no me cansaré de reiterarlo, es justo porque tienen una materialidad compleja. Básicamente, las impresiones y otros objetos fotográficos van a estar conformados por soporte, que como les decía es lo que va a dar estructura y también va a aportar como ciertas calidades de estética o de tono a ciertas imágenes o de textura. Normalmente se va a componer a veces de un material aglutinante y un material formador de la imagen, que nosotros podemos ver en la fotografía como pues muy claro las fibras de papel que tienen una homogeneidad, una cierta disposición, y sobre ellas pues se coloca el aglutinante, que va a estar compuesto por albúmina que se obtenía del huevo, que es donde van a estar como suspendidas las partículas de plata. Otra de las razones por las que va a ser como muy compleja su materialidad es porque se genera a partir de reacciones físico-químicas que son importantes. Básicamente vamos a tener dos tipos de procesos de obtención de una imagen fotográfica. Uno van a ser los procesos por impresión por ennegrecimiento directo, que justo en estos los que vamos a tener son partículas de plata fotolítica. Van a ser procesos donde nuestra plata va a ser más chiquita, más esférica, un poco más susceptible a los deterioros que las otras imágenes fotográficas que podemos obtener, que son por revelado químico, en el cual pues justo le vamos a estar inyectando electrones a partir como de un proceso de revelado a iones de plata, lo que va a hacer que va a generar una partícula de plata metálica como un poquito más estructurada, más resistente. Además de que pues va a estar encapsulada como en lo que sería el aglutinante, en este caso la gelatina, ¿no? Esta transformación termodinámica es muy fuerte porque estamos hablando de materiales que son muy, muy delgados. Entonces, es un principio que a mayor transformación termodinámica de los materiales tiende a haber un mayor grado de deterioro. Otro asunto que va a generar que tenga una materialidad compleja, pues va a ser como esta amplia variedad de procesos fotográficos, como ya vimos, y que pues hay esta posibilidad de generar diversos objetos fotográficos. En este punto, si ustedes, por ejemplo, se encuentran como en esta opción de tener que identificar una fotografía, yo les recomiendo muchísimo un recurso en línea que es del Instituto de Permanencia de la Imagen, que es el Graphic Atlas. Ahí pueden tener como un tour guiado acerca de qué características tienen
cada fotografía, cómo se ven ante diferentes luces, podemos comparar entre procesos fotográficos y también ver cómo justo este tipo de secciones microscópicas que se realizan para que pues podamos entender un poco más qué es lo que tenemos entre las manos. La metodología de identificación pues se ha basado justamente como en caracterizar los objetos a partir del número de estratos o capas que tienen. Hay fotografías que van a ser de una capa, que va a ser el soporte y el material formador de la imagen, que pues aquí les puse como los tipos más comunes como de impresiones que existen, que va a ser papel salado, el cianotipo, el platinotipo y las impresiones al paladio. Estas se van a caracterizar porque justo el material que va a ser fotosensible va a estar puesto directamente sobre el papel, entonces no vamos a tener como una separación en capas, todo va a estar englobado en una. Luego van a estar las impresiones fotográficas de 2 capas que van a utilizar un soporte, normalmente papel, y aglutinante más material formador de la imagen. Algunos ejemplos son las impresiones a la albúmina o gomas bicromatadas, que esta es a base de compuestos fotosensibles y pigmentos, lo mismo que las impresiones al carbón. Vamos a tener un tercer grupo que es de 3 capas, que estas pues se hicieron básicamente con el fin de generar una mejor definición de la imagen. Entonces vamos a tener el soporte, después una capa de un polvito blanco que es sulfato de bario, que tiene la capacidad de compactarse y de tener una gran reflectancia. Esto genera que la definición de lo que nosotros estamos viendo sea más directa, más constante, más clara. Y bueno, dentro de este grupo vamos a encontrar impresiones al collodion, que es un tipo de plástico que está compuesto con base en nitrato de celulosa. Se usaba mucho en el siglo XIX para muchísimas cosas, entre ellas para hacer como dentaduras postizas y otra serie de cosas. Vamos a tener gelatinas de ennegrecimiento directo y también impresiones de plata gelatina de revelado químico. Básicamente pues les había explicado cuál es el proceso, pero después sí que lo abarcamos un poco más. Aquí tenemos un ejemplo del primer tipo de impresión, que es de una capa. Podemos ver en imagen cómo las partículas azules se van embebiendo dentro de las fibras del papel. Este es un ejemplo de un cianotipo, que es una tecnología en la que se basan los blueprints. En comparación, por ejemplo, con esta goma bicromatada, que tenemos el papel, lo pueden ver, es esta parte como que se ve como blancuzca, con cierta iridiscencia, y donde vamos a tener pues una capa muy marcada de un estrato de goma arábiga, que va a ser nuestro aglutinante con pigmento. Esta parte es justo una impresión de papel de plata gelatina en papel de fibra. Entonces lo que vamos a tener es justo el estrato de papel, después la capa de este sulfato de bario que se conoce comúnmente como varita y después la emulsión que contiene pues las partículas de plata. Esto es importante porque trasladándolo ya a un nivel macroscópico, pues podemos ver que en ciertas ocasiones, como en esta, pues tenemos como más expuesto al deterioro directo, pues los componentes que conforman la imagen. Es mucho más fácil que estos estén como en contacto con el ambiente que los rodea y por lo tanto pues tienen también una mayor vulnerabilidad. En este otro, pues empezamos a ver que justo la presencia de este aglutinante, pues en cierta forma los va a recubrir. Este es uno de los procesos que es muy estable, justo porque está hecho con pigmentos y con un aglutinante que es
que tiene un bastante buen comportamiento. Y bueno, esta es estable, tiene algunas cuestiones que va a ser como muy reactivo como a las modificaciones de humedad relativa y de temperatura. Los procesos de impresiones más comunes, bueno, no, los procesos fotográficos más comunes por tipo de aglutinante, pues vamos a tener procesos que van a ser sin aglutinantes, que son los de una capa, como papeles salados, cianotipos y platinotipos, de 2 capas, como las albúminas, impresiones negativos a las albúminas con soporte de vidrio, las gelatinas, pues tenemos varios, que van a ser impresiones de ennegrecimiento directo, impresiones de revelado químico, positivos con soporte de poliéster, papeles resinados, impresiones al carbón, platas de gelatina sobre vidrio, y negativos también que son como muy inestables a veces por su tipo de soporte, pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante acerca de esto. De colodión, que es este nitrato de celulosa que les comentaba, pues vamos a tener ambrotipos, ferrotipos, placas negativas al colodión sobre vidrio, impresiones al colodión. Los ambrotipos son uno de los objetos como fotográficos más interesantes porque justo no podemos ver la imagen en positivo si por la parte de atrás no tiene como un respaldo o un color negro. Entonces justo es algo como bastante interesante como de la conformación de este tipo de material. Otra de las cuestiones de por qué las fotografías van a requerir cuidados especiales es justo pues esta reproductibilidad, o sea, cuando hablamos de conservación de acervos documentales, ya sea de libros, de archivos o lo que sea, hablamos de grandes cantidades de objetos y la fotografía en este caso no va a ser la excepción. En este caso, justo este término que usaba Walter Benjamin de la reproductibilidad técnica va a generar que justo la valoración, pero también la conservación sea mucho más compleja, justo porque requiere una puesta en valor de las propiedades del objeto y necesita como la caracterización de cada uno de estos ejemplares para que nosotros podamos determinar pues cuáles son los ciclos de producción de los objetos, pero también de circulación de estos objetos en el mundo. Un poco les cuento. El negativo de estas imágenes está resguardado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. No es un negativo, es un interpositivo, que es un paso dentro del proceso de copia de negativos para generar otra copia del mismo. Y pues nosotros en Fototeca Nacional tenemos esta serie de impresiones que ustedes están viendo en pantalla que tienen diferentes características materiales. Una de las cosas que fue muy interesante cuando yo estaba estudiando esto fue justo que a través como de la identificación del proceso y de explorar un poco más cuál era la imagen que se presentaba en relación de los dos objetos, pudimos determinar pues cuáles eran las copias más antiguas, cuáles las más recientes y justo tener como una valoración más precisa de toda esta genealogía del objeto en el que vamos a tener una matriz y numerosas copias que van a estar derivadas en esto. Y es algo que también nos da mucho a pensar en cómo podemos hacer esta vinculación entre acervos justo para que sea más rico este tipo de aproximación a la fotografía. Puede haber casos como este en el que se relacionen fotografías dentro de distintos acervos. Ahora vamos a hablar un poco de la vulnerabilidad de las fotografías. Nosotros como conservadores de fotografías, cuando tratamos de decir en qué estado se encuentra una colección, vamos a estar trabajando pues con alteraciones y deterioros que van a ser multifactoriales. Las alteraciones son todos estos cambios en el material que no van a implicar una modificación, una alteración en negativo de las cualidades del objeto, mientras que el deterioro pues es algo que nos va a llevar como a su pérdida, al daño, a tener como un problema.
Vamos a tener como causas de deterioro de la iluminación, el envejecimiento natural de los materiales, la humedad relativa, los contaminantes ambientales, pero también algunos deterioros que van a ser generados por reacciones químicas en la preparación del material y durante su procesado. Esto en general, sobre todo para aquellas fotografías que eran procesadas como muy rápidamente, como la fotografía de prensa, o que eran procesados en, por ejemplo, los kioscos comerciales, donde llevábamos a revelar los rollos. Son preparados también algunos deterioros cuando los estamos utilizando durante la manipulación, manipulaciones incorrectas, resguardo o a lo mejor la exhibición. Y otros tantos van a tener como una generación a partir de su interacción con el contexto. ¿Qué nos va a preocupar? Condiciones de alta humedad relativa, más allá del 50%, fluctuaciones de temperatura hacia lo alto, sobre todo porque son catalizadores de reacciones de deterioro y de humedad. Entonces, nosotros vamos a empezar a reconocer el estado de conservación de las piezas a partir de las evidencias que nos muestra el material. En la fotografía que ustedes pueden ver abajo es una impresión de plata gelatina de revelado químico. Pueden ver que la imagen se ha perdido, se ha desvanecido. Desde las 4. Ya entró, Mónica. Disculpen, ¿podrían apagar su micrófono? Y bueno, podemos ver que pues se ha desvanecido, tiene un tono amarillento, tanto en la parte donde está la imagen como en los bordes de esta. Y esto fue probablemente provocado pues por un mal fijado de la fotografía, que era, el fijado es una parte del proceso de revelado químico de las fotografías, donde eliminamos como toda la plata que va a ser residual, y muchas veces estos componentes se quedan dentro de la fotografía generando pues que sigan reaccionando con el contexto en el que están resguardados. El deterioro, por tanto, pues son la respuesta a mecanismos de transformación, y pues van a ser generados tanto por fuentes que pueden ser intrínsecas o extrínsecas, de tipo físico, química o biológico, y algunas veces en combinación de los tres. En esta parte quiero ser como muy enfática, va a estar relacionado directamente con la naturaleza y las propiedades de los materiales que determinamos en el proceso de identificación, pero también con la estratigrafía que presentan. Entonces, es por ello que las fotografías pues van a necesitar un cuidado especial, porque además son transformaciones que muchas veces van a ser acumulativas y que no tenemos modo de revertir. Por ejemplo, el desvanecimiento, no hay un proceso de conservación que a nosotros nos pueda volver a recuperar esa imagen, por lo que este es el momento en que nosotros tenemos para registrar el objeto, para generar que esté en condiciones ambientales controladas para que este deterioro no avance. Y entonces es el momento como oportuno, o sea, la identificación para mí va a detonar justo toda esta estrategia de conservación y nos permite como reconocer perfectamente qué es lo que le está sucediendo al ejemplar. Pues justo, o sea, también los diferentes niveles de intervención de conservación y restauración van a necesitar como pues una especialización para que sepamos cómo intervenir directamente un objeto, porque muchas veces el hacerlo nos puede llevar como, el hacerlo sin conocimiento nos puede llevar a deterioros muy graves, incluso a la pérdida del material. Les voy a hablar un poco también como de este factor de deterioro que es muy importante, el factor antropogénico. Bueno, la fotografía en general a lo largo de su historia no es un objeto que se empezó a conservar per se, no es como una obra de arte. En general ha tenido como una valoración escasa que ha venido incrementándose a partir de la década de los 70 hasta este momento,
Y justo también tiene que ver con esta percepción que tenemos de la fotografía. Es fácil su circulación, nosotros mismos producimos fotografías todo el tiempo. Entonces, definir justo este momento en que qué es lo que se va a separar o no para ser conservado, pues es como importante. Nos falta mucho conocimiento en general sobre la fotografía a nivel del público, que también genere como que una valoración particular. Y normalmente solemos confundir mucho en esta parte de la información fotográfica, que es lo que vale en la imagen, con lo que es el objeto fotográfico. La imagen que vemos de Zapata, por ejemplo, es el modo donde nosotros lo reconocemos y pensamos que eso es lo importante a conservar y tal vez pensemos que con solo digitalizar y extraer la información del objeto es suficiente, pero no es así. Creo que el negativo que está al lado, en este caso lo está positivado para que ustedes lo puedan observar, pues nos muestra como una mayor información acerca, pues, desde dónde estaba posando, cómo estaba vestido, cuáles eran como ciertas aspectos materiales durante la producción de la toma que generaron esta imagen que vemos. Entonces, tenemos que justo trabajar muchísimo en los acervos documentales para que esta información sea clara para nuestros usuarios. Y eso se logra con el trabajo entre áreas. Conservación y catálogo tienen que trabajar como muy en conjunto para lograr que esto sea visible. Otra de las cosas que nos está pasando en fotografía, pues es justo esta brecha digital. Ya muy pocas personas tienen idea de lo que es un negativo, de lo que es un positivo. Entonces es como complejo de pronto hacer que valoren esta situación. Creo que mucho se solucionaría con mucha difusión acerca de lo que tenemos en los acervos, pero también es un proceso complejo. Y otra parte es esta disociación de colecciones. Las fotografías muchas veces vienen como integradas, ordenadas, acumuladas, acervadas en formas que representan una cierta valoración de la persona que hizo esta compilación. Y cuando ingresan a acervos, normalmente por cuestiones de procedimientos documentales de custodia, pues estas son separadas y a veces no se guarda como la información de cómo venían originalmente. Esta información a lo largo del tiempo ha demostrado que pues nos ayuda a entender el valor de la fotografía y en particular de los objetos que resguardamos. Bueno, en la primera imagen que vemos es una placa de vidrio que, por ejemplo, fue ejecutada con un proceso de conservación inadecuado, resultando pues en la pérdida de la imagen. Tenemos también una imagen como de un sello sobre una impresión fotográfica, que pues también puede ser como un tipo de deterioro de orden estético, sobre todo. Tenemos procesos de conservación que nos van a estar almacenando inadecuadamente las fotografías, pero también vamos a tener vandalismo. Entre los efectos del soporte, me voy a ir un poquito más rápido porque siento que estamos un poco cortos de tiempo. Bueno, están enlistados del lado derecho todos los materiales que nosotros vamos a poder tener como constituyentes del soporte: metal, papel, vidrio, esteres de celulosa, como nitratos de acetatos, poliéster y otros plásticos. ¿Qué van a ser como efectos de deterioro? Pues roturas, fracturas, dobleces, faltantes, amarillamiento por la misma oxidación del componente de papel, foxing, encogimiento, en el caso, por ejemplo, de nitratos y acetatos, pérdida de plano, presencia de productos de degradación, burbujas, cristales de plastificante de algunos de los soportes plásticos, pulverulencia, presencia de huellas digitales, de laminado, pero también vamos a ver ataque biológico como hongos, deyecciones de insectos, en fin, varias cosas. Vamos a tener también pues algunos efectos de deterioro en el aglutinante que generalmente van a estar relacionados con las fluctuaciones de humedad relativa en materiales que son más higroscópicos como la gelatina o la albúmina, no tanto en el colodión ni en el polietileno, pero por ejemplo podemos ver como
como respuesta a estos efectos, pues el reblandecimiento de las emulsiones que nos va a generar que muchos materiales de guarda pues se adhieran a la superficie de la fotografía, desprendimientos, faltantes, amarillamiento de toda la imagen, fisuras, craqueladuras, pulverulencia y bueno, también va a ser un estrato que pues les encanta a los hongos por lo general, por lo menos la albumina y la gelatina, ¿no? Vamos a tener efectos en imagen, sobre todo en aquellas que van a ser a base de sales de plata, aunque bueno, pues también podemos tener procesos de deterioro como en el platino por el proceso de revelado y de obtención de la imagen, que es por ejemplo el álbum que vemos arriba, es un álbum de Guillermo Calo que fue procesado justo como imágenes al platino, entonces se procesa en una parte con un componente ácido que hace que el papel de guarda que está enfrente pues se transfiera la imagen justo por esta contacto directo, ¿no? Vamos a tener desvanecimiento de la imagen, vamos a tener amarillamiento, vamos a tener una cosa que es muy difícil de ver, que es la desidificación, pero que tenemos algunos elementos que nos ayudan a monitorear, como el pedacito de papel azul que tenemos, que es un AD strip, que nos va a indicar, dependiendo de su cambio de color, en qué grado de acidificación tenemos. Y pues vamos a tener retoques también, que son un material añadido, que si bien a veces no es tan inestable, pero a largo plazo sí cambia el comportamiento del material formador de la imagen porque se llega a ser una concentración de más. Vamos a tener en el caso de recubrimientos de las fotografías, como este caso de una fotografía enmicada, pues que va a haber pues el propio deterioro de esta parte, que se va a manifestar tanto en amarillamiento, presencia de huellas digitales, de laminado heterogéneo y pues en el propio deterioro del plástico. Algo que va a ser muy rápido, pero que también quería compartirles, que es justo cómo vamos a trabajar con fotografías. Pues vamos a trabajar en espacios que tengan buena iluminación, con mesas con superficies lisas, con herramientas y materiales organizados. Vamos a procurar que limpiemos diariamente nuestras superficies. Yo suelo usar agua alcohol para esto, 1 a 1, con las manos limpias, las uñas cortas y usando bata o mandil. Para fotografía sí preferimos trabajar con guantes, estos deben de estar limpios y justo no tener textura. Vemos en imagen que hay guantes de plástico que sí se pueden usar, guantes de algodón, pero los que tienen textura no. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar ambas manos para sostener la fotografía y en algunos casos elementos de soporte auxiliar como soportes, atriles, cuestiones de este tipo. Nunca debemos beber o comer durante el examen de fotografías, ni usar bolígrafo ni tintas durante el examen, registro o tratamiento. Y debemos evitar el uso de cintas adhesivas, chinchetas, clips de metal, ligas y todo elemento que pueda causar algún daño físico o químico en la fotografía. Para colocar identificadores, pues lo preferimos hacer es hacerlo en la guarda de la fotografía de primer nivel. Por eso vemos que en la imagen tenemos lápices y también un plumón permanente en el caso de que utilicemos guardas con base a polipropileno o poliéster que nos permiten colocar la identificación. En caso de que lo tengamos que hacer en la fotografía, siempre vamos a preferir el reverso y pues trazado de una forma como muy suave. Por último, esta parte de conservación preventiva, que bueno, tiene el objetivo de impactar a un conjunto de especímenes de manera positiva a través de eliminar fuentes de deterioro directas en las fotografías. Va a ser como una de las actividades sustantivas de la conservación de fotografía y siempre debe de partir de un diagnóstico integral. Nosotros vamos a monitorear condiciones ambientales, comportamiento de intercambio de aire del cuarto, el análisis de los principales factores de deterioro que vemos en las fotografías, cómo manipulan el material dentro del acervo, cuáles son las tipologías que lo integran y cuáles son las funciones. Entonces, vamos a tener como principales acciones, pues la primera enfocada al control ambiental, la temperatura, humedad relativa y contaminantes. La segunda, el diseño y realización de guardas de primer y segundo nivel, que esta es una de las acciones más significativas
acervo, la verdad es que es un elemento que nos permite que el intercambio de humedad relativa y demás se minimice y si este se da, que sea muy contenido. Y además, pues también muestra como el reconocimiento que el propio acervo le da a su material al invertir en el diseño y la presentación del mismo, ¿no? Vamos a tener procesos de limpieza superficial para la eliminación de polvo y partículas depositadas y algo que va a ser clave, un monitoreo constante que nos va a permitir determinar qué especímenes pueden generar alteraciones en el resto de la colección o están teniendo un deterioro pues en este preciso momento. Justo pues nosotros vamos a tener estos niveles de protección que son donde vamos a poder interactuar tanto en el inmueble con un buen mantenimiento como en estructuras de resguardo de material fotográfico adecuadas. Normalmente van a ser como mobiliario metálico con pintura como muy estable. Vamos a tener el nivel de agrupación o resguardo por conjunto, que sería probablemente una caja, que es una oportunidad muy interesante como para generar también como estos niveles de contención de el momento en que nuestros materiales están en contacto con todo su entorno ambiental y pues justo las guardas de primer nivel que van a estar en contacto directo con la piel. En estas, bueno, les voy a hablar un poco más de las condiciones del inmueble de resguardo. La humedad relativa, el modo en que la controlemos va a estar como va a ser determinante. Nosotros como conservadores vamos a tener como una serie de lineamientos a partir de guías internacionales, de normas internacionales para la humedad relativa y la temperatura. Lo mismo para la luz y la radiación. En este momento no se los incluí porque pues justo no hablamos de exhibición, entonces supongo que sus materiales van a estar guardados en guardas, pero también pues de todos estos agentes oxidantes que pueden estar presentes en el acervo, tanto provenientes de pinturas, maderas, adhesivos o materiales de construcción que van a estar en el espacio de resguardo. Nos tenemos que fijar muy bien cómo están las condiciones eléctricas, hidráulicas y de estructura. Incluso en este momento incluir todas estas observaciones dentro de una planeación de riesgos es un momento muy oportuno. Y bueno, pues vamos a tener que estar lidiando también con parámetros de temperatura y humedad relativa de acuerdo a cada proceso fotográfico. Y vamos a tener que tener muy claro cómo está funcionando nuestro espacio de resguardo. Aquí es muy importante que nosotros hagamos una caracterización que al menos tenga la representación de todas las estaciones del año para saber realmente qué es lo que está sucediendo. En muchas ocasiones se opta por bóvedas climatizadas que solucionan muchos de estos problemas. Lo que vamos a identificar es si existen fluctuaciones de humedad relativa o temperatura dentro de los sistemas de aire acondicionado, tanto los que son de tipo doméstico como los sistemas centrales, y cómo está funcionando también en relación con la arquitectura. Entender las fluctuaciones requiere tiempo, requiere como mucha capacitación y requiere sobre todo un trabajo combinado y muy colaborativo con el área de mantenimiento del edificio. Esto nos va a generar que podamos hacer propuestas de acciones sostenibles y controlar un poco las fluctuaciones. Deberemos de buscar siempre que nuestras temperaturas no se vayan hacia los límites de más altos de humedad relativa y de temperatura para los diferentes tipos de procesos. En esta diapositiva pues les presento un poco como cuáles son estos parámetros. Podemos ver, por ejemplo, que para el color, pues las temperaturas que manejamos son muy bajas. Hablamos de congelamiento para ciertos procesos que son inestables, como los negativos o las placas positivas que tienen como soporte nitrato de celulosa y plata gelatina, o los procesos cromogénicos. Hay algunas que son muchísimo más estables, como pues podemos ver las impresiones en papel, que se acercan un poco más a los estadios de confort que pues tenemos los seres humanos, 18 grados centígrados y una humedad de 30 a 50%.
Las guardas de primer nivel, como les comentaba, pues es la acción principal de la estabilización del material en acervos. Nos va a permitir aislarlo de fuentes de deterioro directas, luz, polvo, temperatura y humedad, así como ayudar también en los procesos de acomodo físico dentro del acervo. Nosotros podemos ver, bueno, arriba es una guarda de 4 solapas para material negativo. En la parte de abajo pues vemos una guarda diseñada específicamente para un álbum fotográfico que trabajé, que incluso tiene como atril. Vamos a tener especificaciones para material fotográfico en las normativas internacionales. Estos con gusto se las comparto. Tienen exactamente cuáles son ciertas prácticas para diferentes cosas, desde cómo interpretar algo que nos va a generar a nosotros la elección de los materiales, que es la prueba PAT, que es el Photography Activity Test, que justo nos va a decir qué materiales van a tener reacción con ciertos tipos de fotografía en cámaras de envejecimiento acelerado. Entonces ya hay toda una serie de aspectos que van a estar marcados por los resultados de esta prueba, que nos van a decir, este papel sí lo puedes utilizar, este plástico también. En fotografía tenemos que tener mucho cuidado justo en la selección de estos materiales, porque no todo lo que diga calidad de archivo significa que va a ser bueno para las fotografías. Y bueno, hay muchísimos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Pues el sistema de resguardo que nosotros elijamos tanto en el diseño de la guarda, pues va a estar determinado pues con cómo tenemos las condiciones de humedad relativa y de temperatura. Si nuestra humedad relativa y temperatura son altos, yo no voy a colocar una guarda de plástico porque me va a generar un microclima dentro del objeto que puede ser inadecuado para la fotografía. Vamos a tener como también en cuenta en este diseño de guardas, cuál va a ser la función de nuestro objeto y el uso, qué tanto se consulta este material en físico, qué tanto no. Son objetos que siempre están resguardados, son objetos que más bien pertenecen como a una exposición, ¿qué es lo que nos va a estar como determinando estas? También, bueno, para objetos que son como pequeños, se prefieren como estanterías como cerradas, fotografías de grandes dimensiones, pues se prefieren como estanterías abiertas. Y también pues va a depender en mucho pues de los recursos que nuestra institución tenga para la adquisición de material de conservación. La verdad es que los restauradores tenemos una fuerte decisión y responsabilidad en decidir qué es lo que va a estar en contacto con los objetos. Y bueno, pues va a generar como el tipo de guarda, pues se va a definir a partir de las dimensiones, formatos y la cantidad de fotografías que tengamos. Y si es parte de una serie o es parte de una fotografía aislada. Finalmente, me queda como decirles que justo toda estrategia de conservación debe ser a partir de la priorización del valor, del uso y del riesgo que está sujeta a la fotografía. En general, estas acciones pues sí tienen que ser acciones que estén contenidas en planes de manejos de la colección, en el que tengamos muy claro cuál es el valor de cada objeto, cuál va a ser el uso dentro del acervo documental y el riesgo que tiene tanto por su propio deterioro como por el resguardo que tenemos, por las condiciones de resguardo. Entonces, va a haber como una pauta muy clara, los que van a ser químicamente inestables, por ejemplo, los nitratos de celulosa o los acetatos, que incluso pues generan productos de degradación que de pronto son un riesgo para el resto de la colección. Pues la jerarquía de intervención pues dice que lo primero que tenemos que hacer es digitalizarlos, antes que nada para que tengamos una recuperación del registro, y ya después pues vemos si lo que podemos hacer es congelarlos o no, pero esto nos permite pues recuperar la información precisamente. Después, un riesgo moderado van a ser estos materiales con procesos naturales de degradación o con deterioro físico o químico pues generado por manipulación o almacenaje que podemos tratar. Entonces aquí lo que es urgente hacer es estabilizar y pues restaurar. Y pues aquellos materiales que
tienen un riesgo leve son los materiales sin deterioro y que son químicamente estables. Pensemos sobre todo, por ejemplo, en impresiones fotográficas con base a pigmentos, que bueno, no van a tener un deterioro tan fuerte como otros materiales. Entonces, pues justo aquí lo que tenemos que hacer es como estabilizar. Y pues espero que les haya servido como la información y yo quedo muy a sus órdenes. Sé que hay bastantes cosas que necesitan como una atención mucho más particular y su propio tiempo, pero bueno, estoy abierta como a seguir participando en esta serie de iniciativas para generar como estos temas con una mayor profundización. Muchas gracias, maestra. Realmente es un tema muy interesante. Algunos tenemos contactos con libros o con documentos, ya sea siglo XVI, XVII, pero precisamente el tema de las fotografías no ha sido como tan tratado o explorado, ¿no? Por lo regular se van a especialistas como usted, que son los que tratan este tipo de fotografías, e incluso en algunos de nuestros acervos no han tenido la atención que se requiere. Pues en este momento abrimos la ronda de preguntas. ¿Quién dice yo primero? Bueno, aquí nos dicen que muchas gracias por la información, excelente presentación. Sobre todo, bueno, a mí me gustaría saber, antes de cualquier otra cosa, ¿qué tan difícil es aprender a identificar los procesos de las fotografías? Es decir, si es una albúmina, si es de otro tipo, porque sí se requiere como un muy buen ojo para poder ya, o sea, nada más recibir la fotografía y poder decir, pero el proceso tiene va para este lado o va para este otro lado. O sea, ¿qué tanto tiempo se requiere adquirir esa información, esa experiencia? Sí, yo creo que el tiempo mínimo sí sería como de un taller extensivo de 6 meses, justo para entender cuál es el tipo de comportamiento que va a tener el material, de composición y también tener la posibilidad a lo mejor de experimentar el propio proceso fotográfico mediante una recreación. Eso siempre ayuda mucho a entender por qué determinadas fotografías van a tener ciertas características o no. El preparar tu propia albúmina, emulsificar tu tira de negativos, utilizar una cámara y revelar, o sea, te hace tener como otra dimensión de toda esta potencia que puede tener el objeto fotográfico en sí. Ah, ok. Y necesita necesita muchísimo tiempo también como de práctica en la observación de los diversos especímenes. Incluso llega a ser difícil en algunos momentos, hay procesos que son muy difíciles de identificar entre uno y otro y a lo mejor no vamos a tener una respuesta al 100%, sobre todo porque pues no todos los acervos documentales tenemos como el respaldo como de un laboratorio científico que a lo mejor nos pudiera hacer análisis, identificación de aglutinantes o de materiales, ¿no? Ok. Bueno, aquí la primera pregunta que tenemos es de Jonathan Palafox, que dice, ¿cómo es el proceso de digitalización? Me imagino que de las fotografías. Pues sí, pues es un proceso que yo creo que esto tiene que estar muy definido como dentro de cada centro de trabajo. Hay muchos estándares internacionales para realizarlo. Básicamente se prefiere actualmente hacer digitalización con cámara, justo enfocados en recuperar toda la información del objeto, no solamente en lo que está constituido como imagen fotográfica. Y pues también recordarles que pues, a nosotros como conservadores de fotografía pues nos sirve porque justo es la única forma que tenemos de seguir generando una permanencia de esta imagen, pero que también cuando estamos haciendo digitalización generamos un objeto digital que por sí mismo va a tener toda una serie de requisitos para su preservación y permanencia y son requisitos que muchas veces por situaciones ajenas al propio acervo como son presupuestos, adquisición de materiales, incluso el lugar geográfico donde nos encontremos, a veces no son tan fáciles de alcanzar y también pues tienen una parte que tiene que ver con la sustentabilidad. Todos los archivos, registros digitales, objetos digitales que generamos, pues tienen un peso de huella ecológica importante, una huella del carbono que es pues muy importante, incluso pues que nos lleva a pensar pues que por alguna razón, por ejemplo, todas estas nubes, las ubicaciones donde se resguardan están o en el Ártico o en lugares muy fríos por la cantidad de energía que consumen.
y es energía pues que no es renovable, que le cuesta al planeta. Entonces, digitalizar requiere como tomar una lista de pros y contras, analizarlos muy bien y fundamentar para qué vamos a usar la digitalización. ¿Es una digitalización para acceso? ¿Es una digitalización de preservación? ¿Es una digitalización de qué tipo? Va a tener como un flujo de trabajo como muy marcado y pues digo, si quieren, posteriormente les mando algunos como de los lineamientos internacionales para digitalización, pero son como muy interesantes como de observar y de tratar de entender cómo los podemos llevar a cabo en la práctica. Claro. Les comento esto porque yo de verdad he visto que muchas veces optamos como por la panacea de la digitalización antes de la conservación y pues a veces resulta contraproducente. Pues bueno, vamos a seguir con las preguntas porque a mí ya me generó otra. Nos dice María del Carmen, muchas gracias Dani, muy completa tu información. Guillermo Campos, muy completa la información. Debería ser un curso únicamente para conservación del material fotográfico, estamos totalmente de acuerdo. Nos pregunta Ana Paula García, ¿cuál es la mayor problemática para la conservación de fotografías, específicamente de los negativos? Pues los negativos normalmente con los que tenemos mayor problema son con los desarrollados a partir de cerca de la década de 1880, cuando empezamos a utilizar nitrato de celulosa y acetato de celulosa. Estos compuestos son inestables en sí mismos, se empiezan a transformar en su relación con el contexto de una forma muy fácil y rápida en ácido nítrico y ácido acético. Y no es un proceso que nosotros podamos parar más que con un proceso de congelamiento. Ahí detenemos la reacción química y generamos que no siga, pero no podemos tener una solución que revierta este proceso. Entonces, es muy complejo porque además de tener como un proceso de autodegradación, pues van a generar agentes contaminantes que van a estar poniendo en peligro el resto de la colección. Ok, vamos a dar la palabra a Xochitl Cruz, que levantó la mano, y después a la Biblioteca de Lingüística, que quieren hacer sus preguntas directamente. Adelante, Xochitl. Muchas gracias y gracias, Daniela, por aceptar la invitación. Una colega con la que hemos trabajado también en BNH, en un proyecto específico de álbumes fotográficos. Y bueno, mi pregunta está dirigida a saber tu opinión o una recomendación para la conservación de material fotográfico asociado a expedientes, porque a veces esto sucede mucho, ¿no? Por ejemplo, los expedientes de los alumnos, de los profesores que vienen con ciertas fotografías y que entonces en el archivo se tienen que conservar, ¿no? O sea, ¿cuál sería la recomendación en estos casos, Daniela? Sí, de hecho es un caso como muy interesante y muy frecuente que se presenta en muchos lugares. Tendremos mucho también utilizar la foto como un objeto de registro, entonces es algo que se presenta cotidianamente. Pues yo creo que ahí tendríamos que trabajar en conjunto, tanto restauradores de papel como de fotografía, para encontrar como una buena solución de acuerdo al acervo. Porque, bueno, generalmente estas fotografías, pues, como vieron, pueden tener una variedad de componentes materiales que van a reaccionar de una forma distinta. Entonces, no hay una solución como fácil ni una receta para aplicar. Tendríamos que evaluar el caso. No sé, por ejemplo, recuerdo algunos expedientes que me tocó ver de fotografías muy antiguas que tenían albúminas pequeñas pegadas en papeles de carácter industrial, sumamente amarillentos, que estaban afectando a la fotografía. Yo la verdad, yo soy de la idea de que pues los objetos tienen un envejecimiento natural, tienen una fecha de término de sus funciones. En ese caso, yo la verdad es que yo trataría de conservarlos lo mejor mediante procesos de conservación, pero sí recurriría como a una serie, pues tal vez aquí la digitalización sería como muy útil para poder obtener la imagen del objeto y resguardar estos expedientes como aparte en condiciones más favorables. Ok, nada más la Biblioteca de Lingüística, que también levantó la mano, y seguimos con las preguntas del chat. Adelante. Buenas tardes, Daniela. Tengo una pregunta que va más enfocada a la organización. Si nosotros
tenemos ya una guarda, pero no tenemos los inventarios de deterioro, de procesos, de formatos para deshacer una clave técnica. ¿Cómo nos recomiendas identificar el material? Bueno, tendríamos que llevar como la metodología que les presenté. Normalmente, por ejemplo, en muchos acervos fotográficos lo que hacen es que determinado proceso fotográfico tiene una clave numérica que entonces se va a combinar con la clave de la colección, la clave topográfica, y entonces nos va a generar una clave más larga. Esto permite que tengamos identificado en la guarda si es una albúmina, una gelatina o demás, y podamos proceder también a su organización por tipo de fotografía, que a veces nos facilita muchísimo como el aspecto de control de las condiciones ambientales, ya sea por la generación de guardias de segundo nivel o porque están resguardados en cuartos que tienen una mayor capacidad de control de humedad y relativa y de temperatura. Ustedes nos podrían, bueno, ¿tú nos podrías compartir estos inventarios básicos? Sí, les puedo compartir el caso de Fototeca. Una parte de la clave que utilizamos es justo con base en esto. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Okay, seguimos con el chat. También María del Carmen Soto comenta: Dani, creo que se vuelve complejo el trabajo de un tratamiento fotográfico y en la parte anverso tratar de conservar la información en tinta para que no se diluya. Son dos informaciones muy importantes. Me imagino que se refiere a este tipo de dedicatorias o información extra que contienen las fotografías. Sí, esa parte es riquísima, que además nos habla mucho de cómo estaba siendo usada la fotografía. Y justo también aquí pues necesitamos como mucho trabajo colaborativo, pues de los catalogadores, de gente que sabe paleografía en muchos casos, para lograr como saber y valorar cuál es realmente la información como fuente histórica en muchos casos que están presentando. Entonces, eso es increíblemente grato de leer, de ver, de estudiar, de observar. Nosotros, justo dentro de un proyecto de álbumes que tuvimos en Fototeca, uno de los criterios para definir cómo trabajar la disociación de colecciones ante fotografías que habían sido extraídas del álbum y movidas a otras colecciones fue a través de las dedicatorias y de todo, sacar toda esta genealogía de los personajes que estaban dentro de los álbumes. Okay. Y también Andrea García pregunta: ¿cuál sería el mejor proceso de restauración y posterior conservación para las albúminas? Yo creo que para las albúminas y para todos los elementos en general, yo primero hablaría de conservación preventiva para todos. O sea, para mí ese es el mejor proceso porque está al alcance de todos, no implica que lo podamos hacer y ejecutar, porque los restauradores que somos especialistas en intervención de foto somos muy pocos en el país, incluso en América Latina. Entonces, para mí el mejor proceso es la conservación preventiva, o sea, esa es la base de la custodia en un acervo documental para la fotografía. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que levante la mano? Le damos la palabra al licenciado Miguel Nájera, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Maestra Daniela Carrión, la verdad muy interesante su presentación. Nos deja muchas dudas, la verdad, porque sí, es tanta la información y es tan completa además. O sea, la verdad es que gratamente me quedo sorprendido de todos los detalles que usted nos acaba de narrar. Y bueno, como bien dicen, da pie a que tal vez busquemos en algún otro momento hacer tal vez, si no se podemos hacer un curso, pues hacer más charlas de este tipo ya como muy particulares para atender diferentes dudas que nos están resultando. En lo particular, creo que lo que usted nos muestra es algo muy científico, que además le agradecemos, porque a veces nosotros vamos como solamente viendo el objeto, pero no vemos toda esta materialidad que usted nos acaba de explicar, de la composición del objeto y estas cosas. Pero en la práctica institucional, en la práctica de la vida real, a veces es muy complicado que nosotros podamos desarrollar muchas cosas que usted, obviamente, por su especialización, pues maneja muy bien. Y como lo decía, a veces se necesitan hasta 6 meses como para tener un poco la idea, ¿no? Si esto lo trasladamos a la realidad institucional, en muchas bibliotecas, en muchos archivos, tenemos expedientes con fotos, tenemos las fotografías en diferentes climas y una serie de circunstancias. ¿Cuál sería su recomendación como especialista como para, ok, no soy fotógrafo, no soy restaurador o conservador, pero tengo el problema y lo tengo que atender?
¿qué nos recomendaría usted como que hagamos como de primera? Como usted decía, hay que preservar, antes de meternos a hacer todo un catálogo y toda una serie de cosas. O sea, ¿sabes qué? Este es el primer trabajo básico que tienes que hacer y esta es la otra parte. Dos pasos que usted nos pueda decir. Bueno, el primero es la vinculación institucional. Creo que el INAH tiene como los especialistas para trabajar este tipo de problemáticas. Por mi parte, yo sé que el Sistema Nacional de Fototecas siempre estará gustoso de atender y trabajar con ustedes de forma pues colaborativa para ir determinando estas cosas. También sé que está la Escuela de Conservación e incluso la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio cultural. Para mí la base sí justo parte de entender qué es lo que estamos custodiando. Entonces, la identificación de las fotografías es la parte fundamental, entender cómo está funcionando nuestro ambiente de resguardo, nuestro mobiliario, nuestro sistema de guardas. Y bueno, esto se conjuga en un diagnóstico que sí tiene que ser porque justo, o sea, es la forma en que dejamos claro y documentado qué es lo que estamos viendo y hacia dónde va a ser el camino que vamos a trazar. Entonces, yo sí los invito a que justo tengamos este modo horizontal de trabajo, estas formas colaborativas, porque pues hay cosas que yo podría recomendarles, pero la realidad es que me quedaría corta ante las especificaciones que cada uno tiene en sus propios acervos. Claro, porque va a depender del tamaño o la cantidad de material con la que se tenga, ¿no? Exacto. La arquitectura del espacio, cómo ustedes perciben. Por ejemplo, en la red de bibliotecas que se cuentan con, algunas son bibliotecas grandes, pero otras son bibliotecas pequeñas y que tal vez cuenten con un acervo pequeño de fotografías, que sí sería, bueno, que en este caso la ponencia nos da como las pautas para que vayamos identificando el material fotográfico y ver cómo, o preguntar o solicitar una asesoría para la conservación de estas fotografías. Ahora, me quedaba a mí la duda de cuál sería su opinión en cuanto a digitalizar para conservar, ¿no? Porque ahorita muchas veces ese es como el tema que está de moda, o sea, y o sea, genera muchas cosas, pero justamente es esta parte de, se está proponiendo que digitalicemos para conservar y ya no generar deterioro en los documentos. Por ejemplo, siglo XVI, los libros es como un punto aparte, pero ¿qué pasa con documentos del siglo XVI, algunos mapas, códices, fotografías? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo creo que se tiene que tomar una decisión en base a muchos aspectos. Sí, digitalizar para conservar, pero justo como les decía, primero tenemos que asegurarnos que nuestro ejemplar que estamos conservando del siglo XVI tenga las mejores condiciones que podamos proveerle, que esté estable para que pueda ser objeto de una digitalización que muchas veces en casos de libros o de otros tipos de materiales es un proceso que conlleva ciertos riesgos si no se manipula adecuadamente, si no se apertura y demás. La otra parte es justo esto que les comentaba, o sea, hay objetos, como en el caso de las fotografías, que están a punto de degradarse y perderse para siempre porque no tenemos un tratamiento que lo solucione. Entonces, ahí también lo tenemos que digitalizar a fuerza. O sea, esa es una parte que a mí me parece muy válida, pero también, por otra parte, nos deja como esta otra responsabilidad que antes comentaba, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el objeto digital? Claro. Entonces son muchas cosas que tenemos que poner en la balanza y justo también como en el trabajo entre las diversas áreas, tienen un área de digitalización o de preservación, van a tener un servidor para almacenar los registros digitales, que tanto van a hacer para como actividades de preservación digital, van a estar migrando formatos, van a hacer revisión para ver si los píxeles no se están degradando, dónde van a estar los respaldos conforme a la normativa internacional, van a tener 3, van a tener 5, ¿qué es lo que pasa? O sea, es una decisión que es muy compleja en este momento y que creo que ahí sí es una parte que cada institución, conforme sus equipos están formados, tienen que definir. Ok. Perfecto. Bueno, tenemos ya nada más una última pregunta de Xochitl. Adelante para ya poder despedirnos.
No, pues más bien complementando lo que dice Daniela, algunas instituciones de hecho ya están desarrollando matrices para la toma de decisión con respecto a la digitalización y que tiene que ver con conservación, difusión, la valoración del propio documento al interior de la biblioteca y que esto se recomiende ese uso de las matrices sea mediante comisiones o un equipo interdisciplinario, de manera en donde no se tomen decisiones, como decía Daniela, o que se tomen decisiones de manera horizontal y colaborativa, ¿no? Pero sí es bien difícil esta toma de decisiones, pero sí se están desarrollando esos modelos. Perfecto. Muchas gracias, Ochil. Bueno, adelante, licenciado Nájera. Bueno, antes de que esta Itzel del cierre, yo quiero comentarte que el INAH hizo unos lineamientos para la digitalización de acervos y ahí, bueno, se ven todos los tipos de acervos, se trabajó con gente de todas las áreas del instituto, pero y se hizo con la mejor voluntad y con las mejores intenciones de tener algo por lo menos como una base, ¿no? Sin embargo, creo que el día de hoy la maestra Daniela nos da una cátedra, y lo digo con todo respeto y admiración, porque nos da muchos datos que obviamente hay que revisar, ¿no? Entonces yo le pediría a la maestra Carrión que en algún momento también se pueda integrar a esos trabajos de actualización de estos lineamientos de digitalización, porque creo que tiene información muy valiosa, ¿no? Entiendo que está trabajando en diferentes foros. Tuve la fortuna de conocerla a la maestra Daniela y también a otra compañera que va a estar, se me fue su nombre ahorita, la doctora Berenice, sí. Berenice, en la Biblioteca de Antropología, y lo que están haciendo, la verdad es que, y no porque está ahorita presente, pero ya lo había comentado, es muy interesante, la verdad que están desarrollando cosas muy bonitas y sobre todo, de la teoría a la práctica, yo lo diría así, ¿no? Entonces, ojalá que en lo sucesivo o más adelante se puedan integrar a este tipo también de trabajos, porque creo que tienen mucho que decir. Y yo creo que, como se ha venido demostrando, el instituto tiene especialistas, grandes especialistas en diferentes ramas del conocimiento, que por supuesto tienen que seguir haciendo brecha, ¿no? Y en estos convenios de intercambio de información y de especialistas, pues creo que en este caso la conservación y con las 3 ponencias que hemos tenido, pues es un claro ejemplo de que tenemos gente de calidad. En fin, agradecemos otra vez esta situación y esta invitación para que se integre a estos lineamientos. Creo que Itzel todavía quiere comentar algo y ya después creo que sigo yo otra vez. No, pues simplemente agradecer a la maestra Daniela. Realmente fue una plática enriquecedora. Esperemos contar con la presencia de todos ustedes en lo que resta del ciclo de conservación. Sus preguntas también nos ayudan a alimentar, ¿no?, todas estas dudas que tenemos en cuanto al tema. Simplemente, pues, agradecer nuevamente a la maestra. Esperamos contar con los documentos o la información que quedó pendiente para poderla difundir entre los compañeros o los asistentes a esta sala. Y bueno, finalmente el licenciado Nájera nos tiene unas últimas palabras que creo que nos benefician a todos. Adelante. Bueno, un aplauso a la maestra, por lo menos. Ahora sí, un aplauso. Aunque nada más se vea. Creo que ibas a decir algo, Daniela. Sí, perdón, subí en el chat un poco de recursos que les pueden ayudar también en la toma de decisiones sobre material fotográfico. Hay bibliografía, pero también hay como recursos digitales que están en línea. La verdad es que hay muchísimo en la web que pueden aprovechar, entonces ahí están. Me queda pendiente la otra parte sobre las claves a partir de procesos que les haré llegar yo creo que el día de mañana. Y bueno, en particular es todo. Muchas gracias por su atención nuevamente y por su interés. Gracias. Bueno, no se vayan y también para que la maestra Daniela vaya viendo lo que le espera. Voy a compartir la pantalla un momento, perdón. Aquí estamos. Bueno, esta es la página de la biblioteca, www.bnh.ina.gov. Aquí ustedes van en el inicio de la página, bueno, está la introducción a la biblioteca, pero hay esta pestañita, que es el segundo ciclo de conservación de la BNH. Aquí cuando ustedes le van a dar clic, van a poder entrar a las conferencias, al video, que ya está en línea, de las 2 primeras conferencias por lo pronto. En breve vamos a subir, se editará el video del día de hoy, de la presentación de la maestra Daniela, y ya estaremos haciendo
pues igual aquí subiendo el video. Le damos clic, por Muchas ejemplo, gracias. a esta parte. Y bueno, espero, bienvenidos y bienvenidas también. Espero que ustedes, al igual que sus seres queridos, se encuentren bien. Y muchas gracias por acompañarnos en este segundo ciclo de conservación de la BNH. Esperamos que esta plática sea interesante para ustedes y también de utilidad. Entonces, dado que somos ya varias personas. Como pueden ver, pues, bueno, ya lo verán en concreto, pero se puede ver muy bien, se escucha muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con... Bueno, solamente era la probadita, que vean que están ahí los videos. Ahí se va a poder ver también la presentación. Todavía estamos trabajando para que quede en formato de HTML. Las presentaciones, por respeto a los conferencistas, se están haciendo con protección, porque finalmente es un trabajo académico de ellos, pero que finalmente pues lo están compartiendo como parte de la comunidad institucional a la que pertenecemos. Y bueno, pues ustedes van a poder ver ahí las conferencias. Hay mucha gente del exterior que está pidiendo consultarlas. De hecho, comentaba yo la otra vez que la conferencia de la restauradora Xochitl Cruz ya se había usado para algún tema institucional, junto con otros documentos que la biblioteca ha generado sobre COVID. Entonces, en fin, este es un trabajo que vale la pena que se está haciendo con nuestros invitados. Y bueno, maestra Daniela, también estará su presentación para que también usted la pueda disfrutar o compartir. De hecho, incluso está en YouTube. Vamos a procurar que estén en las redes sociales de la biblioteca para que se difunda todo este trabajo, ¿no? Porque la verdad ha valido la pena. Nos quedamos muy contentos el día de hoy con esta presentación. Le agradecemos nuevamente por su trabajo, por su paciencia y por tenernos en cuenta como una opción. Entonces, agradecemos a Ana Paula también, que García, que ha estado, bueno, no se ve, pero también ha estado al pendiente del chat, de todo esto. A la licenciada Xochitl Cruz también, que ha estado atendiendo y llevando el gran apoyo que ha significado para poder llevar a cabo este segundo ciclo de conservación junto con Ana Paula, y a todo el equipo de la Dirección de Documentación que no se ven, pero hay chicos encargados de que funcione la presentación, de que funcione la imagen, y en sí, el ingeniero Ángel Gasca. Y bueno, somos un gran equipo, la verdad, tengo que presumirlo. Entonces, gracias a todos, pues que tengan muy bonita tarde, y seguimos para la próxima presentación, que va a ser el día 10 de junio, y que va a referirse a la conservación de álbumes fotográficos históricos. La presentación la va a dar Silvia Berenice Valencia, también es compañera de la Fototeca Nacional. Entonces, creo que tenemos, como ya lo dijo bien la maestra Daniela, tenemos enlaces importantes dentro de la institución como para podernos anclar a ellos, y pues hay gran disposición porque nos muestran su conocimiento y su apoyo. Y pues muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde. Hasta muy pronto.